Ella fue una condesa, una mujer enigmática que pintaba seres irreales o terriblemente mundanos. Fue la que seducía a hombres y a mujeres. Ella nació en la Viena imperial, sorteó la Primera Guerra Mundial, la Italia fascista, el París de la Bohemia, escapó del nazismo, cruzó el Atlántico en el último barco de pasajeros que salió de Inglaterra y llegó a la Argentina con 10 libras en el bolsillo y un caniche entre sus brazos. Vivió como quiso, amó, sufrió y fue muy famosa. Cuando murió, fue completamente olvidada. Pintaba seres extraños con ojos alucinados. Pintaba mujeres hermosas con labios sensuales o niños dulces con miradas malignas. Pintó su mundo interior y también fue la retratista de la alta sociedad. Sus cuadros se vendían carísimos y ella hizo gran fortuna. Hablaban de ella en todo el mundo. Ella se llamaba Mariette. Hace 53 años que está muerta, pero nosotros vamos a traerla de nuevo a la vida. Esto es Mariette Lidis, pintar, amar y morir. Viena, 1887. Imperio austrohúngaro. Se acaba el siglo XIX. El mundo conocido comienza a quedarse dormido. La modernidad y su avance tecnológico arrasan con todo. Francisco José, el emperador, el marido de Sisi, es el último representante que queda en pie de una generación que ya se extingue. El archiduque Rodolfo asesina a su amante en Mayerling y se suicida, dejando a la dinastía sin heredero directo y a la emperatriz Sisi con el corazón roto, escapando a Grecia a dejar en el mar de Corfú el collar de perlas que su marido le regaló cuando Rodolfo nació. En Viena, los problemas de la familia imperial nada tienen que ver con el espíritu pujante de los nuevos tiempos. Hay cada vez más inmigrantes de origen judío que de a poco se integran en la sociedad y hacen grandes fortunas. En una de esas familias nace una niña a la que llaman Marietta. El apellido es Ronsperger. El padre es un empresario que comercializa relojes suizos. Tienen automóvil, empleadas de servicio y una casa de veraneo. Desde afuera, todo parece ideal, pero puertas adentro, la realidad es bastante lúgubre. Franz Ronsperger y Eugenie Fischer tienen 3 hijos. Mariette es la más pequeña y también es la única que no es discapacitada. Franz sufre y sin duda descarga su frustración en su singular e imperfecta familia. Es rígido, conservador e intuimos que a veces también era violento. La niña mayor se llama Edith. Es 7 años más grande que Mariette y su vida sigue siendo un enigma. Edith perduró en el recuerdo idealizada por su hermana menor que la adoraba. Era una niña hermosa, de pelo muy rubio y ojos muy, muy claros. Le gustaba la poesía y componer canciones. Pero Edith padecía la horrible enfermedad de Graves-Basedow, una condición genética autoinmune de las tiroides que provoca ceguera, bocio exoftálmico, deformación de cuello, pies, rostro y manos. Edith creció sufriendo por su aspecto y por los dolores que la deformidad le generaba. Su depresión se traslucía en sus poemas, que se llamaban La oscuridad cae como plomo o Alguna vez un día me dará toda la felicidad. Pero la enfermedad de Edith no era el único drama que tuvo que soportar la familia de Franz Ronsperger. También estaba Richard, el hermano del medio. Mariette, que siempre ocultó la verdad de su pasado, dejó unas palabras bastante clarificadoras sobre la situación en casa. Una impresión que recuerdo es la de un hermano bastante mayor que yo, retrasado y deforme. El recuerdo que conservo de él aún me llena de ansiedad. Me aterrorizaba su aspecto, lo mantenían separado de mí. Recuerdo que componía poemas infantiles, heroicos y religiosos.
Tiempo más tarde mis padres decidieron alejarlo, lo internaron y evitaban hablar de él en mi presencia. A veces mi madre se ausentaba durante un día entero. No decía dónde iba, pero yo sabía muy bien al mirar sus ojos tristes. Se vestía como para ir al campo y se iba en automóvil. A su retorno, su ternura hacia mí era aún más fuerte que de costumbre. Richard había nacido en 1881. Era microcefálico, tenía la espalda ancha y encorvada, manos desproporcionadas, enormes. Era débil, torpe e inestable en el andar. Tenía un considerable retraso mental. Estuvo pocos años compartiendo la vida con la familia. En algún momento, los padres sintieron que no soportaban más o tal vez no podían darle los cuidados necesarios. Lo internaron en un asilo en Dresde. Ahí, el pobre Richard escribía poesías y se conserva una dedicada a la emperatriz Sisi. Pero Richard pasaba de un internado al otro y tuvo una triste vida de soledad, completamente aislado de su familia, probablemente ignorando todo sobre ellos. La madre, que al principio lo visitaba asiduamente, como nos contó Mariette, hacia 1920 ya no lo visitó más. Richard murió en 1932 de cáncer. Tenía 50 años, de los cuales había pasado 35 internado. Mariette, desde pequeña, se aferró a su madre, a la que amaba con devoción. Mi madre ha sido siempre mi mejor amiga, mi compañera, mi confidente. Muy musical, dotada para el dibujo, de una alegría, frescura de corazón y espíritu asombrosos. Se interesaba por todo y era un encanto radiante. Ella ha sido la mejor madre y la más amada. Conocía todos mis secretos. Ella sabía todo de mí. Era siempre exactamente de mi misma edad. Es ella, su recuerdo, la que me hace retornar siempre en mi obra al tema de la maternidad, de la madre y el niño. Esta madre volcó todas sus expectativas e ilusiones en la única hija sana que tuvo, en Mariette, nacida 6 años después de Richard. Imagino el terror de ambos padres ante la incertidumbre del nacimiento de su tercer vástago. Conociendo esta realidad íntima de la familia, ese padre toma una luz completamente distinta ante esa realidad durísima. Podemos verlo con otro enfoque. 2 hijos discapacitados, uno de ellos en alto grado y la otra enferma crónica de una enfermedad rara y degenerativa. Franz debe haber vivido bajo un estrés enorme, pensando que debía proveer por ambos durante toda su vida y que nunca tendría un hijo varón para hacerse cargo de sus negocios ni continuar con el apellido familiar. De hecho, Richard tuvo todos los gastos cubiertos gracias a la organización financiera póstuma que dejó su padre. Ese hombre endurecido, lleno de preocupaciones, nunca pudo conectar con Mariette. En cambio, la madre volcó en ella toda su ternura y juntas se alejaron de ese hombre que vivía en una oscuridad permanente. Tiempo después, Mariette pintó un cuadro al que llamó La Familia. Ahí se ve a Edith, hermosa en primer plano, a Mariette, que se representa a sí misma vestida de varón, quizás marcando el comienzo de su ambigüedad sexual. En un plano lejano, vemos a la madre con un bebé deforme en sus brazos. Y detrás está el padre, en blanco y negro, con uniforme, aunque nunca fue militar, mirando desde lejos y con severidad a toda su familia. No es de extrañar que la pequeña Mariette se refugiara en mundos imaginarios y en el arte. Desde pequeña comenzó a dibujar, pero se vio frustrada cuando una profesora le dijo que lo que hacía era feo. No obstante, no podía dejar los lápices. Iba de museo en museo por Viena, admirando los cuadros de Bruegel, de quien se llevó los colores de su paleta. Los demonios y monstruos del Bosco, el surrealismo de Dalí. Vio a Klimt y a Egon Schiele y se enamoró de sus imágenes inmorales, eróticas y homosexuales. Mariette crecía y cada día estaba más linda. La madre decía que llegó a contar 50 pedidos de mano y ella, en cambio, que soñaba con una libertad sin límites, se vio obligada a casarse con un conocido de su padre.
un comerciante protestante llamado Julius Coleman Patchhofer Carney, que estaba a un abismo de distancia de la sensibilidad de su mujer. El matrimonio se llevó a cabo en 1910. Cuando irrumpió la Primera Guerra Mundial, se encontraban en Viena y tan pronto pudieron, se marcharon para comenzar una vida errante que en el caso de Mariette nunca se detendría. Y llegó el año 1917, cuando viajando con Julio ocurrió un evento singular. En alguna circunstancia que desconocemos, Mariette conoce a Jean Lidis, un joven que hace que su marido se convierta prácticamente en un ser invisible. Es el opuesto en todo a Julius. Es católico ortodoxo, atractivo, irresistible. Es un playboy y además es esgrimista. Mariette no pierde el tiempo. Cae rendida en los brazos de Jean y se divorcia del marido apenas regresan a Viena. Imagínate lo que habrá dicho el padre. Creo que este es el momento del quiebre definitivo con Franz. Se va con Jean a Grecia, de donde él es oriundo. Atrás quedaba la familia, el ex marido y toda la ciudad de Viena, que era solemne y estructurada. Ahora llegaba el sol, el mar turquesa, los autos rápidos y la buena vida. Nuestro yate nos reveló las islas de los 4 confines señalados por la rosa de los vientos, islas solitarias y poéticas. Viví 10 años en las alas de un sueño y queriendo poseer lo que no tenía dibujé cosas preciosas. Mariette y Jean vivían en el barrio más lujoso de Atenas, cerca del puerto del Pireo, en una casa fabulosa con vista al Golfo, sobre el Yacht Club. Era de un rosa desteñido del lado soleado, rojo sangre del lado de la sombra, al borde de un mar azul. Mariette maneja un impresionante automóvil, uno de los 100 Delage Grand Sport que se habían fabricado, y alcanzaba 130 kilómetros por hora. Era un descapotable. Su imagen, posando al volante, es digna de uno de esos afiches Art Deco de Tamara Lempicka. Cuando no está en el yate con su marido, hace compras, va a la peluquería, al cine. El esposo millonario le da todo lo que ella quiere y se la pasan viajando. Posa para fotógrafos famosos, luce las joyas que Jean le escondía entre las frutas del desayuno. Queda embarazada, pero pierde a su hijo. Y esa situación hace que enferme gravemente, algo que la marcó a fuego por el resto de su vida. Y este es el momento en que Mariette tiene una crisis existencial. Se cuestiona todo. Se da cuenta de que la banalidad y la superficialidad no la hacen feliz. Recorre librerías y encuentra una copia del Corán. Lo compra y se pone a leerlo. Esa lectura le despierta ganas de dibujar. Y luego comienza a ilustrar el Corán. Y de sus lápices y pinceles surgen imágenes singulares y muy atractivas. Se pasa día y noche y queda satisfecha con el resultado. Cuando termina de ilustrar el Corán, adentro de Mariette todo ha cambiado. Ella ha cambiado. Comencé mi verdadero trabajo, concentrada y replegada en mí misma, en la terraza que se proyectaba sobre el mar. Permanecía apartada para dedicarme completamente a mi trabajo y no ser molestada durante largos días, semanas, meses. Encontré ese Corán y yo no tenía ninguna experiencia ni poseía ninguna técnica. Solamente sentía la impaciencia por conseguir el papel necesario para comenzar a trabajar. Ejecuté las ilustraciones como miniaturas persas, llenas de detalles en los paisajes y en las vestimentas, y sentí por primera vez la fiebre bienhechora de un trabajo continuo. Día y noche pendiente de mis dibujos y de mis colores. En pocos meses terminé 42 ilustraciones minuciosas y coloridas. Ignoraba si eran magníficas o insignificantes, pero yo las amaba y estaba obsesionada, al punto de comprar una pequeña caja fuerte para protegerlas porque tenía miedo de que se incendiara la casa y yo las perdiera. Con mi Corán terminado partí hacia París y Londres y me puse a buscar un editor, y luego de un largo peregrinaje encontré un interesado en Alemania. Salí de allí con un contrato en el bolsillo. Eso fue más que una satisfacción. Era la afirmación de un sentimiento y la esperanza que había crecido en mí durante meses. Que mis pinturas pudieran producir
en otras personas una emoción similar a la mía. Dar lo mejor de mí siempre. ¿Quién puede saber cómo reaccionará el público? ¿Sentirán simpatía u hostilidad? El público será su juez, amigo o su verdugo. A partir de este momento, firma sus obras como Mariette Lidis y ha nacido la artista. Ya no le interesan las convenciones del matrimonio, ni la prisión del amor exclusivo de un hombre. Le dice a Jean que debe partir y se marcha a buscar ese editor para sus dibujos. Y mientras lo hace, frecuenta bares y conoce mucha gente nueva. El ambiente de libertinaje de la posguerra tiene a todos en medio de una fiebre de locura. Se relaciona con extrovertidos personajes que buscaban llevar el arte más allá de los límites y de la moral. Seguramente es en este momento que tuvo sus primeras experiencias homosexuales. Conoce el Bauhaus y le presentan a Paul Klee. Dibuja sus miniaturas persas, las leyendas chinas, el zodíaco y comienza decenas de libros ilustrados. El cambio interior es absoluto. Mariette había probado la manzana de la tentación y había elegido. Al regresar a casa de este tour, Jean la espera con los brazos abiertos, pero la pareja se está diluyendo. Al poco tiempo llega un telegrama de su madre. Malas noticias, las peores. Se trataba de Edith. Su hermana había muerto. Cuando ya no podía tocar el piano por la deformidad de sus manos y cuando estaba prácticamente ciega, entendió que su suerte estaba echada. Ella quiso alejarse y escapar. Marchó a Florencia y su madre la acompañó. Pero un día triste de enero de 1921, Edith se descerrajó un balazo en la sien. Se mató. Tenía 40 años y Mariette quedó destruida. Nunca pudo superar esta pérdida. Ella tenía una deformidad física de esas que transforman nuestra existencia. Recuerdo bien haber pasado mi infancia y adolescencia tratando de protegerla, sin que ella se diera cuenta, velando para disimularle la hiriente curiosidad que su aspecto despertaba en este mundo cruel e indiscreto. Aún de muy pequeña admiraba en ella el ser excepcional, tan grande de corazón como de espíritu, que no guardaba ningún rencor con el destino que había sido tan despiadado. Mariette hace las maletas y se va de Grecia junto a una sirvienta, un papagayo, un mono y una tortuga. Su amor por los animales era inmenso y en todos los viajes que hizo en su vida jamás dejó una mascota atrás. Sin embargo, en esta ocasión tuvo que ceder. Imaginemos a Jean Lidis rogándole para que no se marche y que no se lleve todo. Mariette, después de mucho discutir, accede a dejarle el perrito que ella tanto amaba y que era como un hijo para los dos. Viniendo de ella, comprendo el sacrificio inmenso que esto significó. Con todo el zoológico a cuestas, llegó a Florencia, sin duda buscando el recuerdo de la sombra de Edith y deseando dejarle flores en su tumba. Allí se quedó junto a su madre. Era 1924 y el emergente fascismo de Mussolini era apoyado por toda la sociedad y estaba en lo alto de los altares. Mariette se instala en Villa Ruspoli, en San Domenico de Fiesole. Ahí alquila una magnífica casa cuyas puertas están abiertas para animadas reuniones sociales, donde ella toca el piano y reciben a los artistas que viven cerca. Imagino que Lidis, tratando de que ella regresara a sus brazos, la sigue financiando, porque si no, no se puede entender cómo hacía para sostener ese tren de vida. Mariette continúa creando, pinta sin parar y disfruta de unos días de mucha calma. La creación necesita una gran soledad, una absoluta soledad. Dejé Grecia para establecerme en San Domenico, cerca de Florencia, sobre una bella colina, en un aislamiento casi completo del mundo y de la sociedad. Habitaba con mi madre en Villa Ruspoli y nos sentábamos las dos a tocar el piano, cuando eran noches azules que caían sobre todas las cosas y yo me permitía una hora de reposo. Ahí empecé a trabajar en el mismo ritmo que sigo hasta ahora, más o menos 10 horas por día.
Aprovecha para visitar todos los museos, empaparse del magnífico arte renacentista que tanto admira. Su cabeza está sumergida en un océano creativo. Se encuentra inspirada, empieza a pintar vírgenes, anunciaciones y cristos. El arte florentino se convierte en una especie de droga. Perfecciona la técnica del óleo y aprende aguafuerte. Sigue con el dibujo, la acuarela y posiblemente, aunque lo haya negado toda la vida, es en este tiempo en que ella tomó clases con algún prestigioso maestro. Comienza a explorar también la tinta china, la aguada, el grafito, la mina de plomo, y de pronto le piden que ilustre un libro de Baudelaire. El trabajo absorbe sus horas. El pasado de su hermano la obsesiona, y tal vez buscándolo, comienza a recorrer los asilos de enfermos mentales. Se sienta junto a los locos y los dibuja. Visita a internados en todo el mundo a lo largo de su vida. Pronto se da cuenta de que tiene cientos de obras acumuladas y se propone tener un debut, su primera exposición personal. Golpea puertas, contacta amigos, manda cartas, insiste y finalmente consigue que la coqueta galería de arte de Milán llamada Bottega di Poesia le ofrezca una de sus salas. Mariette expone ni más ni menos que 231 cuadros y no para de cosechar elogios. Todos hablan de ella. Parece un nombre de cuento de hadas o de una novela moderna picante. Un nombre, nada y todo. Contraste inverosímil de la fantasía que surge del sonido de 4 sílabas y deja en un eco prolongado que se multiplica al infinito. Este nombre tiene un poder mágico, después que los ojos atónitos han admirado aunque sea una sola vez estas visiones deslumbrantes como leyendas de las 1001 noches. Mariette Lidis, una artista todavía desconocida en Italia, que por primera vez exhibe su obra numerosa en una exposición personal. La primera vez y ya es una artista consumada, profunda, de refinada habilidad pictórica, de rara potencia. La gente entraba sin tener idea qué se iba a encontrar y salían sorprendidos. Los cuadros llevaban nombres como la Casa del Placer, la Calle de la Mala Fama, la Taberna. Había mujeres desnudas, motivos orientales exóticos, imágenes monstruosas, seres miserables, mendigos, prostitutas y locos. Y mientras Jean Lidis le sigue girando dinero, ella cae rendida en los brazos de un italiano que acaba de conocer en Milán, llamado Massimo Bontempelli. Y en el ambiente del arte era un hombre bastante reconocido. Era novelista y dramaturgo, pero fundamentalmente era un seductor profesional, maestro intelectual y maestro de lo erótico. De él se dijo: caminaba sin sombrero por la ciudad, un joven ardiente, delgado y un poco satánico. Lo ama sin restricciones ni ataduras. Lo deja solo constantemente para viajar a lugares remotos como Marruecos. Le escribe cartas de amor durante 3 años y le dice: Máximo, tengo necesidad de ti. Y él responde: Estás llena de caminos misteriosos que me fascinan. He visto 2 veces el ángulo de tu boca, la sonrisa que te hace palidecer. Tengo la cabeza llena de sueños solares. Tengo el cuore lleno de ti. Conocí a la alucinación del deseo y lo seguiste. Mariette regresa a Italia y le avisa, pero ella ya no se siente igual de enamorada. Otra pasión se ha encendido. En el tiempo transcurrido sin ver a Máximo, ella comienza a recibir visitas, mayormente femeninas. La correspondencia continúa, pero en un tono diferente. En lo que concierne a la amistad y el amor, creo que mi idea sobre la amistad es más o menos también la tuya. La amistad no podría existir sin los ingredientes del amor, mientras que lo que conocemos como amor no necesita tener una parcela de amistad. Estoy cansada de esta tarde. Buenas noches. Te extiendo mi mano tibia. La tibieza no es algo que le guste a Mariette. Ella es puro fuego. Hace las maletas una vez más el 9 de septiembre de 1925 y se marcha a París. Despacha una carta para Máximo en la que le dice: hay como una desavenencia entre nosotros.
se aloja en el Hotel de la Ópera y la invitan a participar del prestigioso Salón de Otoño. Se presenta con 2 aguafuertes y está fascinada con la movida artística parisina. Máximo recibe otra carta que sin duda leyó con el corazón roto. Y por suerte no la rompió en 1000 pedazos, porque si no, hoy no la podríamos estar leyendo. Te escribo desde la peluquería. Hoy fui a la manicura. Visité a un editor conocido que estaba contento de verme. A la tarde fui a una cena fantástica. Había ostras, huevos suculentos y gran vino. Después, libre y feliz, me fui. ¿A dónde? Al cine, a ver a Buster Keaton. ¡Ay, cómo me divertí! Reí hasta las lágrimas. Todo esto después de la inauguración del mediodía. Máximo insiste, no se da por vencido. Está corto de dinero, pero aún así la va a visitar a París y la convence de regresar a Italia junto a él. Pasan tiempo juntos. Ahora es él quien parece distante. Se aleja, la deja sola y ella le escribe quejándose. En cuanto a tus cartas, tengo placer cuando veo tu letra en los sobres. En cambio, cuando las abro, tengo la sensación de quedar con las manos vacías. Sí, te amo. Yo no quiero, no puedo responderte. Nuestra correspondencia ha falseado nuestro amor. Y como tus cartas, que me daban antes tanto placer, ya no me lo dan, prefiero que no me escribas más. La relación se enfría hasta un punto de no retorno, pero Mariette nada le afecta. Está exultante porque acaba de leer una nota en un diario de París hablando sobre su rol en la exposición. Es compleja y simple, intuitiva y refinada, siempre ella misma y nunca igual. El talento de semejante artista, talento sobremanera audaz y sincero, posee un colorido saturado de luz, ya sea en su pintura como en el grabado. Vino a París desconocida, sin diploma, sin medallas, sin el banal bagaje de recompensas oficiales, sin reclamaciones y sin relaciones de apoyo. Se impuso a nuestra plena admiración y es en ella que saludamos la independencia sin la cual no hay arte. Aunque la alegría no le dura mucho, también aparecen los haters. Recibe la visita de un editor llamado Jacques Schifrin, que la critica súper mal y dice que encuentra su trabajo simple y muy literario, algo que ella tomó como un insulto. ¿Qué es lo que quieren, mi Dios? Yo estaba tan contenta. Esto me ha molestado. Espero que no me haya causado un daño profundo. Mariette es sensible, sufre cuando su arte no gusta, se paraliza, se pierde. A esta altura no sabe hacer otra cosa, solo vive para pintar. Pero como una polilla a la luz, vuelve a jugárselo todo, a exponerse a quemarse o a brillar bajo el foco de la fama. El 13 de junio de 1926 expone en la Galería Girard y se consolida definitivamente. Arrepentida de todo lo dicho y sintiéndose sola, le escribe a Máximo una carta que titula Carta Secreta y le dice: Ven, que hay hombres que me podrían conquistar. Ilustra libros maravillosos, hace series temáticas de gran éxito, como la llamada Las Lesbianas, que particularmente sacude el ambiente pacato del arte. Posa desnuda para fotografías. Mariette hace lo que le da la gana y París la adora y le perdona todo. Sigue la famosa serie Les Criminels. Fueron 24 retratos de mujeres asesinas francesas, hechos en papel Japón, que es un papel que no permite ni borrar ni corregir. Al pie de los dibujos, una nota escrita a máquina aclaraba el nombre y brindaba una breve reseña de la historia de cada una. Por ejemplo, Milena trabaja en una escuela normal. Era amante del director. Envenenó a la esposa y a la hija y acusó al hijo del asesinado. Andrea, 16 años, tenía una amiga de su edad. Le aplastó el cráneo con una piedra y la tiró a un estanque. Crea gran impacto y llama la atención. Se pone de moda, rompe paradigmas. Los franceses la adoptan y no paran de elogiarla. De Ámsterdam la convocan para una exposición. Comienza a ganar mucho dinero. Máximo le escribe contándole sus problemas financieros y ella se queja de que él nunca tiene plata para venir a visitarla. Vendo bien, me admiran, me aman mucho. Gano plata y soy un buen partido. Mis cuadros salen hoy para Holanda. Yo me quedo.
Tengo demasiado que hacer y además los holandeses me aburren. El romance con Massimo llegó definitivamente a su fin. Una nueva Mariette surgía, la pintora consagrada, rica, la mujer deseada, extravagante y misteriosa. Todos quieren tener algo con ella, hombres y mujeres. Pero Mariette subió el estándar. Ya no bastaría un hombre seductor con problemas de dinero, ni un millonario griego pero aburrido. El próximo tenía que ser perfecto. Tenía que ser una gran pasión y, por supuesto, un hombre de inteligencia superior y, sin duda, de fortuna. Ella quería un hombre que se reflejara al espejo como su propia imagen. Tuvo suerte, lo encontró pronto. Se llamaba Giuseppe Gobonne y era un auténtico conde italiano. ¿Qué podría ser mejor que eso? Y así, completando la obra más importante que era su propia vida, nuestra pintora se convirtió en la condesa Gobonne. Se conocieron en 1927. Giuseppe era editor de libros y tenía una espléndida mansión en Menaggio, a la vera del lago di Como, conocida como Villa Gobonne. Era nieto de un general que había protagonizado las 3 guerras de la independencia italiana y participado de la sangrienta y heroica batalla de Magenta, donde, casualmente, luchó contra un tío de Mariette, que era capitán del ejército austríaco. Giuseppe, además, fue diplomático y ministro de guerra del Reino de Italia. Su nieto era el principal editor de libros de lujo, y tan pronto conoció a Mariette, se puso a su total disposición. Y de su imprenta salieron obras como Las Flores del Mal, de Baudelaire, o la edición de lujo de The Beggar's Opera, que fue un gran suceso en los Estados Unidos. En el año 1928 se casaron. Juntos eran una power couple, una pareja poderosa. Trabajaban, creaban y ganaban muchísimo dinero. El matrimonio se entendía perfectamente. Mantenían algo que hoy llamaríamos una relación abierta. Por el departamento de Mariette en París pasan, se quedan y se van amigas y compañeras que son generalmente mucho más que eso. Sonia, Pia, Mina, Mishka, Mimi, todas posan para ella. Sus facciones construyen el modelo que reproduce infinitamente. Mezcla de sensualidad e inocencia. Y siempre ese toque de Mariette tan particular, los ojos, que son ventanas al alma, sea angelical u oscura. Viajan a Londres por trabajo y allí conoce a una de las personas más influyentes de su vida, Erika Marx. Algunos historiadores dicen que era una sobrina directa y otros dicen que era una sobrina nieta de Karl Marx. El padre de Erika era un millonario y gran coleccionista de arte. Erika era 22 años más joven que Mariette, que para este entonces ya rondaba los 50. Erika sigue al matrimonio Gobonne de regreso a París. En realidad, ha quedado prendada y obsesionada con Mariette. De la mano de Giuseppe comienza a trabajar y aprender todo sobre la edición de libros. Y con la condesa se enciende el fuego de una pasión inmensa. La joven se suma y se incorpora al ritmo de vida y encuentra ella misma su propio lugar en la ciudad. Juntos gozaban de mucho prestigio y se codeaban con la alta sociedad. Mariette exponía sin parar junto a Marc Chagall, a Henri Matisse, a Pierre Bonnard, para quien ilustra un libro llamado Les Chansons de Bilitis, que llama la atención por sus mujeres delicadas, ingenuas, pero a la vez sensuales y muy estilizadas. Estos dibujos fueron fuente de inspiración para los artistas que daban sus primeros pasos en la ilustración. Entre ellos había un argentino que plasmó algo de la inspiración provocada por la obra de Mariette para sus figuras femeninas. Su nombre era Raúl Soldi. Los museos más importantes del mundo, como el Louvre y las galerías Uffizi, piden contar con una obra suya en los catálogos. El escritor más famoso de Francia del momento, Henri de Monterland, hace que Mariette ilustre sus libros y habla maravillas de ella, convirtiéndose en uno de sus más queridos amigos. Él es el primero en mencionar la ambigüedad sexual de Mariette. Es una gran artista.
Es hombre y mujer. Mujer por la sensibilidad, hombre por la concepción y la ejecución. Mujer para recibir, hombre para entregar. En los periódicos se puede leer: Mariette Lidis, osamos decir que es un curioso nombre. No tiene sentido hablar de un arte femenino. Todas las mujeres que han obtenido la fama han sido extraordinarias y muestran rasgos masculinos. Y de pronto, el cielo comienza a cubrirse con nubes de tormenta. En esos años, su madre había muerto, dejándola absolutamente devastada. La pérdida de su hermana volvía a encarnarse y a doler como una herida abierta. Mariette estaba desesperada. Soñé que acababa de perder a mi madre en una catástrofe. Las cosas se derrumbaban, se produjeron incendios por todas partes. El agua se desbordó. Corrí, busqué. Sufrí tanto por haberme arrancado de ella como por conocer su desesperación por no volver a encontrarme nunca más. Yo era ella y yo al mismo tiempo. Durante esta carrera aterradora, estaba corriendo a mi lado, en la oscuridad, el pánico, la destrucción. Pronto también perdí a mi otro yo. Me quedé sola, incluso despierta, pero incapaz de reaccionar. Inmóvil, sin esperanza, sin darme cuenta que hacía mucho tiempo que había perdido a mi madre, que había permanecido encerrada en mi habitación a oscuras, en mi cama, para no tener que enfrentar un mundo donde ya no estaba ella, aquella a quien acababa de perder. Ella fue quien me enseñó a ser feliz. Ella siempre fue así, brillante, alegre, joven, siempre tuvo mi edad, de carácter amable, ecuánime y alegre, a quien le confiaba todo. Siempre me será imposible decir que está muerta, como si eso la ofendiera, la menospreciara. Una madre como ella no muere. Durante 2 días estuve bajo efectos de los narcóticos que me recetó el médico. Cuando volví en mí ya había pasado todo. Lo mejor que tuve había desaparecido. Nunca visité ninguna tumba. No tuve la fuerza. Pero como siempre, el trabajo y el arte fueron su refugio en momentos duros. La pulsión creativa era irrefrenable. La búsqueda en lo más profundo de su alma daba a luz obras que dejaban consternados a los críticos. Ella tenía fascinación por las miradas perdidas de los locos. Frecuentaba hospicios en París y en Milán, en Marruecos también lo hizo, y después en Buenos Aires. Tomaba notas, hacía esbozos mientras sus modelos ni siquiera percibían su presencia. Soportaba los gritos, el olor nauseabundo, el ambiente sórdido, pero se iba plena de inspiración, que se plasmaba en una serie increíble de dibujos, generalmente a lápiz, a los que les agregaba, como ya te conté, una explicación sobre cada caso. Su universo se llenaba de mujeres envenenadoras o chicas que aplastaban las cabezas de sus amigas con piedras. Mi interés por los locos no ha disminuido. Reúnen para mí un conjunto de características psicológicas de suma importancia. Todo el abanico de pasiones humanas vistas con lupa, su total indiferencia hacia el mundo exterior, su apatía, pero también su libertad de movimientos, gestos, expresiones o, por el contrario, su inercia. Todos viven en un mundo separado, estrictamente aislado de sus vecinos. Todo esto provoca en mí un shock, un dolor, una vergüenza tan grande, una emoción tan fuerte que ataca mis fibras más profundas. Pero los años creativos en París llegaban a su fin. Y si para Mariette la muerte de su hermana y de su madre habían sido un impacto inmenso, pronto llegaría otro golpe letal. El clima en el mundo estaba cambiando. Mariette y su conde se encontraban en una situación muy complicada cuando la Segunda Guerra Mundial estaba en sus comienzos. El mundo de entreguerras, ese de la alegría, la fiesta, las vanguardias y el desenfreno, había terminado. Amigos y familiares se exiliaban o escapaban o simplemente desaparecían. En 1939, los nazis ya tenían el poder en sus manos. Pero en Inglaterra todavía pensaban que Hitler era un monigote y le daban un cheque en blanco cuando Neville firmó ese acuerdo de paz insostenible.
Muchos austríacos llegaban a París refugiándose de la persecución nazi. Tampoco les durará mucho tiempo el refugio porque Francia pronto cayó bajo el yugo. Erika es judía y Mariette también lo es a pesar de estar bautizada como católica. Es entonces que toman una decisión muy importante. Cruzan el Canal de la Mancha y se instalan en Winchcombe, Inglaterra. El conde, en cambio, se ve obligado a retornar a Italia. Su nacionalidad lo complica. Por otra parte, él está muy preocupado por sus propiedades en el lago di Como y juzga necesario quedarse ahí para cuidarlas. La separación dejó a todos con el corazón roto. Giuseppe se va y en el viaje lee esta carta que le dio Mariette. Desde que llegó la guerra, desde que el destino nos ha arrancado bruscamente el uno del otro, varias veces quise escribirte. Es difícil escribir una carta como esta. En el caso de que no pudiera verte más, te agradezco, adorado compañero de ruta, por tu amor tan exclusivo, por todo lo que me has dado de ti mismo. He sido muy, muy feliz contigo. He vivido colmada de ti. Tú me has ayudado con tu entusiasmo, tu respeto, tu amor, tu alta cultura y también materialmente. Por ejemplo, cuando me enseñaste la litografía. Me ayudaste a mantener mi coraje en los primeros años de lucha. Tú eres verdaderamente inalcanzable y yo te he alcanzado. Te quiero decir que me gustaste siempre. Alto, delgado, con tus grandes ojos grises, tus nobles manos espléndidas, largas, finas, lindas de tocar, tibias. Tiéndeme esa bella y querida mano. Adiós, tu Mariette. En Winchcombe, Erika y Mariette se dedican a fundar una pequeña editorial que llamaron The Hand and the Flower, la mano y la flor. Desde allí seguían con atención las noticias de la guerra. Mariette pintaba sin parar. Le corría un escalofrío al pensar en la posibilidad de un ataque. Y una vez más, el destino mostró sus cartas. El correo le hace llegar una invitación para hacer una exposición en la Galería Müller de Buenos Aires, que ya había hecho otras muestras de ella en el pasado. Quisiera Mariette viajar y alejarse de la tempestad en el sur de América Latina, le consulta el dueño de la galería. Y de pronto, una corazonada se le hizo carne. Tenían que irse de Europa. Había que huir. Le ruega a Erika que la acompañe. Ella lo considera, pero luego se echa atrás. ¿Será que ya no ama a la condesa como antes? ¿Será que hay siempre una o uno que ama más? ¿O será que Erika ya había conocido a Una Amory, una exactriz, esposa de un inglés que simpatizaba con los nazis y que un poquito más tarde terminó colgado por traidor? Sea la razón que sea, Mariette decidió partir igual, pero partir sola, y le deja a Erika este escrito con todos sus reproches. A cualquier costo deberías haber venido conmigo en este largo y terrorífico viaje, sabiendo lo que el mar significa para mí, sabiendo que sería la vida o la muerte en esas 3 semanas, yendo a un país donde no tenía a nadie en el otro lado del globo. Esta fue la única vez que me ha fallado. Tú ya habías comenzado a fallarme cuando no solicitaste conmigo el permiso para viajar. En ese momento te decidiste por algo que valorabas más que nuestro amor. Mariette pone manos a la obra, despacha para Buenos Aires sus cuadros desde Inglaterra y organiza su viaje. Dejemos que ella misma nos cuente los momentos terribles que tuvo que vivir. Yo, que nunca había estado sola, que le tengo tanto miedo al mar y a la soledad, resolví partir para Argentina. Pensé que en los tiempos de preparativos, los trámites, la obtención de la visa y el pasaje, pasarían meses y quizás me arrepentiría. Era un viernes y ese mismo día... amarga sorpresa. Todo se hizo deprisa. Con un apuro y rapidez imprevista, me encontré en la oficina del Royal Mail frente a un empleado que me proponía para 2 días después la última cabina disponible de un barco, que era el último en hacer la travesía. Partí. Antes de llegar a Southampton en auto, estuvo la primera alerta. 1 hora más tarde, la segunda. Tuvimos que descender a un refugio. No sabía si permaneceríamos ahí encerrados 1 hora o el día entero. ¿Partiría el barco sin mí? De pronto anunciaron el all clear. 3/4 de hora más tarde, había llegado el momento de abandonar Europa. Fui arrancada de todo lo que amaba, sin tener tiempo de darme cuenta.
¿Cuántas veces en la vida nos colocamos sobre el destino mientras que extraños alrededor nuestro nos fuerzan, nos empujan y nos aplastan? Una espera interminable de horas y horas espantosas. Casi un día pasado en el puerto, ya muy devastado por los bombardeos. Finalmente el barco se pone en movimiento. Era el Highland Princess, un barquito valiente, camuflado, que transportaba 250 pasajeros, entre los cuales se encontraban niños que viajaban sin sus padres. Mariette lleva en sus brazos un tesoro que no era ni su equipaje, ni las joyas, ni los cuadros. Era Jacquette, su perrita caniche gris, que, como siempre había hecho ella con sus animales, también partía rumbo a Argentina, buscando escapar de la guerra. Estaba prohibido tener perros en las cabinas. Su lugar era abajo, en los caniles, debajo de la 3ª clase. Allí vivía Jacquette y otros viajeros caninos. Pero ella pronto descubrió la manera de mejorar su situación. Y bien salía el sol, salía de su nicho y comenzaba a gemir y ulular. Lanzaba largos lamentos, y los demás perros la miraban asombrados y admirados. Sus clamores tenían una consecuencia inmediata, que yo me precipitara fuera de mi cucheta para que no despertara a los demás viajeros. La traía a mi cabina a pesar de que estaba prohibido, y como todo esto sucedía al alba, no me he cruzado con nadie. Otras veces me veía obligada a lanzarme contra furiosas tormentas para ir a buscarla. Temía que se llevaran a mi plumita gris, mi compañera de viaje. Solo alguien que vivió una situación semejante puede comprender el horror de estar en un barco que tiene tapiadas todas las ventanas, que navega con las luces apagadas todo el tiempo para no ser visto desde el aire, en el que los pasajeros están obligados a usar un cinturón salvavidas absolutamente todo el viaje, en el que a menudo hay que hacer cuerpo a tierra porque se escucha un avión acercándose, buscándolo, persiguiéndolo. El peligro no es un concepto, una idea, es segundo a segundo, mirada a mirada. La tripulación inglesa hace su trabajo inconmovible, con un valor digno de ser admirado. Reconfortan a los pasajeros y les dan ánimo en las jornadas interminables. En el calor infernal de los espacios cerrados, nuestra condesa, tan acostumbrada al lujo, se adaptó de inmediato al cambio de realidad. La comida era horrible, todo era tamaño souvenir. Los huevos eran la mitad de grandes, el arroz era miniatura, las manzanas también. El menú siempre anunciaba cosas deliciosas, pero todo salía de latas y no tenía gusto a nada. El pollo era como comer cartón. Se dedicó a observar a sus compañeros de viaje y más tarde escribió sus impresiones. Pasé mucho tiempo conversando con la gente. El más agradable era un joven de 15 años. Había un matrimonio muy gordo que viajaba con un asistente y hablaban sin parar. Un día decían que eran rusos, polacos, y otros decían que eran norteamericanos. Decían que tenían una gran fortuna, que un día era una fábrica, el otro día eran agentes de bolsa, o incluso él dijo ser dueño de un prostíbulo. La mujer, a la que detesté desde el comienzo, tenía un perro gordo, se arrastraba desencajada durante la amenaza de bombardeo. Agarraba a la azafata y se desvanecía en sus brazos. Todos los observábamos, intercambiábamos una pálida sonrisa como condenados a una muerte con prórroga, la que llegaría más tarde. Una vez hablando con uno de los oficiales de a bordo, me mostró una línea oscura en el horizonte. ¿Sabe usted qué es eso?, me preguntó. ¿Tierra?, respondí. No, son tiburones. Llegábamos a países cuyos nombres conocíamos por las colecciones de estampillas. Miraba a la gente que esperaba al barco deseando encontrar a Erika o a Giuseppe. Unos días más tarde, antes de llegar a Buenos Aires, la cena de despedida reunió a aquellas mismas personas. Oh, humanidad olvidadiza e incorregible. Intercambiaban su última mirada en ese mismo comedor, buscando olvidar. Sus aspectos habían cambiado después de 21 días de travesía. Ahora estaban bien peinados. Ellas tenían abrigos de piel y sombreros. Se preparaban para vivir en un país confortable y hospitalario. Llega al fin al puerto de Buenos Aires, aferrada a su plumita gris y con solo 10 libras en el bolsillo. El representante de la Galería Müller le pregunta ¿a qué hotel la llevo? Y ella responde al más caro de todos. El agente la llevó al Hotel Plaza. Hay personas que son así, que arrasan, que tienen fe aún en los peores momentos. Y se muestran enteros, luchan y avanzan porque creen en sí mismos. Así era Mariette. En Buenos Aires solo quería descansar y comer. La ciudad, maravillosa, no la defraudó. Se dedicó a dormir y, como ella misma dijo, a sacarse del sistema nervioso las sirenas y el pánico.
El hotel era un lujo impresionante. Y los argentinos, simpáticos y muy hospitalarios. Pronto, uno de los camareros, viéndola tan sola, la invitó a ir a su casa a almorzar con su familia un domingo. Algo a lo que Mariette gentilmente se rehusaba todas las semanas, aunque el hombre siguiera insistiendo. Los taxistas eran las personas más especiales y conversadoras que había visto en su vida. No contaban el dinero cuando se les pagaba. Se ofrecían a esperarla o pasarla a buscar más tarde como si fueran parientes preocupados por ella. El personal del hotel se peleaba para sacar a pasear a Jacquette a la plaza. Todo el mundo quería ayudarla y hacer que se sintiera en casa. Para Mariette, los taxistas, las zapaterías, las florerías y la comida argentina fueron lo mejor del mundo. La exposición de Buenos Aires fue todo un éxito. Los medios locales la adoraron y estaban encantados con tener una auténtica condesa entre la alta sociedad. El único periódico que la despreció fue el Diario Alemán de Buenos Aires. Las damas de alcurnia se peleaban por comprar sus cuadros y embellecer con ellos sus salones, y querían hacerse amigas. También deseaban que sus hijas tomaran clases de dibujo y pagaban fortunas para hacer retratar a sus chicos. Mariette los complacía a todos. Es encantadora y refinada, pero no es frívola ni superficial. Cuando hace sus retratos, captura el alma y en los ojos siempre pinta un brillo misterioso, a veces que se ve un poquito maligno. Descifra el interior de las personas que posan para ella y todos se van de su estudio con una pintura y el corazón conmovido. Pinta a quien ella quiere y llega a un punto en el que se da el lujo de elegir a sus clientes. Pronto tiene el dinero suficiente para comprarse un magnífico departamento en la calle Cerrito, al 1278, que tiene una terraza inmensa de 250 metros cuadrados y que ella se dedica a convertir en un increíble jardín en las alturas. Hay árboles frutales, flores de todo tipo y hasta parece ser que había una piscina. A veces me paseo por este departamento como si no lo conociera. Hago que salgo del ascensor y vengo a mi casa de visita. Mármol blanco y liso por todas partes. Pocos muebles. Un biombo de 4 hojas pintado por mí, con paisajes en los cuales me meto a veces mirándolos con concentración. Son los paisajes de allá, los pueblos de Europa. Me hace falta entonces un pequeño esfuerzo para darme cuenta y frecuentemente me lo digo en voz alta para impresionarme. Estoy en la Argentina, justo abajo del mapamundi. A pesar de que hace 2 años y medio que estoy aquí, si pienso en volver a Europa, se me rompe el corazón. El dinero entra sin parar. Entre la venta de sus cuadros y las clases, siempre está rodeada de gente y su teléfono no para de sonar, algo que en el fondo a ella le desagrada mucho. Necesita soledad, silencio. Por eso adora la noche, momento en el que encuentra la paz mental que abre las puertas de la inspiración. Cuando todos se van a dormir, Mariette comienza a pintar todas las noches, sin excepción. Y en esas noches, a veces hay visitas misteriosas. Nacen los rumores y con la fama también vienen los haters. Algunas señoras se sienten escandalizadas por la sensualidad de las jovencitas núbiles de labios sensuales y ojos alucinados que la condesa pinta, y no permiten que sus hijas tomen las famosas lecciones de pintura. No pasó mucho tiempo hasta que en los salones de Buenos Aires se comenzó a susurrar que Mariette era lesbiana. En una oportunidad recibió en su departamento a una modelo que a boca de jarro le dijo: Dicen que a usted le gustan las mujeres. A lo que Mariette respondió: ¿Y a quién no? Tiene un staff de empleados fieles que la veneran como una diosa. Ella los aprecia y los trata excepcionalmente bien. Está el jardinero, el chofer, la mucama, la modista, la peluquera. El conde Gobone por fin puede reunirse con su esposa en Buenos Aires a fines de 1945. Han pasado más de 5 años separados y el reencuentro los hace muy felices. Como siempre, esta pareja poderosa comienza a trabajar en conjunto. Se hace una exhibición en Santiago de Chile y ambos son recibidos con honores.
Giuseppe se preocupa mucho por el surgimiento del peronismo y, tan aristocrático y de sangre azul hasta la médula que era, le dice a su esposa que teme que un movimiento fascista esté surgiendo tal como había pasado en Italia. Aunque Mariette no quiere ni hablar de irse de Buenos Aires. Él, sin embargo, la convence y juntos parten rumbo a la mansión en el lago di Como. Pero algo terrible sucede en ese viaje. Al poco tiempo de llegar, Giuseppe se descompone, se siente mal y cae muerto el 2 de agosto de 1948. Una nueva pérdida terrible en la vida de Mariette. Devastada, entierra a su marido en la tumba familiar de Menagio y, muy triste, se dirige a París buscando un poco de sosiego y calma. Sin embargo, su carrera ha despegado de tal forma que la reclaman en Venecia y en Bruselas y en todos lados del mundo. Como siempre que ha estado angustiada, pintar es el bálsamo que todo lo sana. Se transforma en una artista hiperproductiva, realiza proyectos importantes, ilustra a Verlaine y cientos de cosas más. Deja a Carmen Girard como encargada y agente de negocios en Europa y, con el corazón roto y el alma vacía, regresa a ese lugar donde se siente en casa, donde todo el mundo es gentil y le sonríe y le manifiestan abiertamente y sin tapujos su afecto. Mariette vuelve a Buenos Aires, el rincón del mundo que ella sintió como un refugio, y no le tiene miedo a la política ni a nada. No hay periódico que no mencione el regreso de la condesa y que no diga que la lidis es tan argentina como el dulce de leche. Es en estos años en que conoce y contrata a Raquel Asbiqueta como a su asistente y con quien pronto entabla una profunda relación sentimental. Hay una carta en la que Mariette, enigmática, le dice: Tengo la impresión de que nuestra vida tiene que seguir siempre así. Fue muy lindo anoche, y yo sé tomarlo con agradecimiento. Considero muy importante contestar con palabras. Lo has entendido bien, y es sorprendente cómo esto nos une. Es algo nuevo, lindo, mágico. Buenas noches, querida. Artísticamente, comienza una etapa muy fructífera. Pinta seres de ojos hipnóticos, niños harapientos, mujeres sensuales y adolescentes que a veces parecen ángeles y a veces demonios. Las brumosas mujeres aéreas o casi acuáticas nacen en las madrugadas porteñas como surgidas de un mundo de ensueño. La paleta es apagada, llena de colores terrosos que ya son típicos de su obra. Se llena con mundos fantasmagóricos escondidos en los fondos, detrás de los retratados, como tratando de mostrar que detrás de todo lo que brilla siempre hay algo oscuro. Tratan de definirla, dicen que es surrealista, expresionista, pero Mariette Lidis no cabe en ninguna clasificación. En su constante búsqueda de la verdad, fiel a sí misma de manera absoluta, real, autodidacta, no pertenece a ninguna escuela ni se ha dejado arrastrar por fáciles corrientes de pretendido y caducos modernismos. Ella sabe dónde va, porque sigue su propio camino. Por eso es que sus obras tienen el sello inconfundible de su estilo, la auténtica jerarquía de su personalidad, dándonos un arte excelso, una intensa vibración de vida, un arte esencialmente humano que es a la vez una ventana abierta al más allá. Buenos Aires nunca tiene suficiente de la condesa Gobonne. Sus óleos no se venden por menos de lo que hoy sería el equivalente a $25.000. Cada uno. Un coleccionista le quiere comprar 22 óleos a la vez y ella lo convence de que solo compre 8 porque quería tener cuadros para llevar a una exposición. Además, vende dibujos, litografías, serigrafías, grabados, aguafuertes. Usa todas las técnicas y trabaja durísimo. Aunque tiene muchos amigos, ella no forma parte de ningún grupo ni corriente artística. Es una solitaria. No obstante, se acercan a ella como un imán Eduardo Mallea, Victoria Ocampo, Raquel Forner, Nora Borges, Horacio Butler, Margarita Wallman, la gran coreógrafa del Teatro Colón, con quien también creemos que tuvo algo más que una simple amistad. Y Mariano Mores, entre otros. Hace entrevistas, la filman en su casa, incluso hubo un proyecto de hacer una película sobre ella.
Mariette, que nunca se calla y polemiza en los medios de comunicación, critica la vanguardia, la pintura abstracta, la desprecia de corazón. La pintura ha llegado a un estancamiento. No se puede ir más lejos en lo absurdo, en lo vacío, en lo insustancial. Todo es admirable cuando es auténtico, cuando se tiene una convicción. Pero ¿cómo no sentir en la mayoría de los cuadros que nos presentan hoy la necesidad y la impotencia? Hoy existe una enfermedad, una esquizofrenia que ha sido inyectada al mundo por un mercader y que se ha esparcido como la escarlatina o la difteria. Hoy pocas son las personas valientes como para decir no ante estos productos monstruosos de la pintura abstracta, ante esas manchas de color sin razón, ante las aberraciones de Picasso y las herejías de Matisse. Todo lo contrario, es sorprendente constatar que la mayoría de las personas resuelven esto diciendo: yo no entiendo de arte, no defiendo de ninguna manera la pintura que es copia fiel empalagosa de la naturaleza. Para eso están los fotógrafos. Pero ¿por qué estamos obligados a admirar caras con dos ojos en un mismo lado? La pintura abstracta sin objetivo es algo pasajero, felizmente perecedero, ya agonizante. No hay consistencia, sentido ni posibilidades en esta pintura. Un muro manchado de humedad tiene más que esta pintura pretenciosa y artificial. Hacia 1965, Mariette, completamente consagrada, se siente en la obligación de comenzar a planificar su despedida de este mundo. Ya no es tan joven, siente el peso del tiempo. Se desprende del departamento en París y lo dona al patronato de la infancia. Dona también la mansión Govone en Italia. Sale de madrina y ayuda a financiar una escuela para niños especiales en la ciudad de Carlos Paz, en la provincia de Córdoba, y actualmente sigue llevando su nombre. Acepta pintar un óleo para la iglesia de los inmigrantes en el barrio de La Boca. Dona La malicia y el odio, el famosísimo cuadro en el que ella representa lo peor de la Segunda Guerra Mundial, al Museo Nacional de Bellas Artes, y luego comienza a pensar en su gran legado, sus obras más queridas, las que nunca quiso dejar partir. Y es así como le ofrece al Museo Sívori 35 óleos, varios dibujos y grabados, completando un total de 69 piezas. Su donación genera un gran revuelo. Se inaugura una sala exclusivamente para exponer estas obras. La sala Mariette Lidis queda inaugurada oficialmente y ella sueña con que su obra sea de exhibición permanente. Emocionada, declara: Los cuadros que ven aquí en las paredes son todos los que no quería vender. Vender quiere decir separarme de ellos, perderlos para siempre. ¿Cuántas son las personas que aman mi obra y que no la han podido tener? De modo que los cuadros que no quería perder aquí están. De hoy en adelante son vuestros, amigos argentinos, que me han adoptado, seguido, alentado con tanta ternura, que me han dado tantas pruebas de solidaridad y afecto todos estos años. Les pertenecen. Es mi manera, la única que está a mi alcance, para agradecer lo mucho que recibí de ustedes. Su intuición le dice que le queda poco tiempo. En 1967 celebra sus 80 años con una gran fiesta que todos los medios cubren, y desde todos los rincones del mundo le llegan telegramas con buenos deseos y cariños. Es feliz, a pesar de tener su espíritu siempre colmado de nostalgia por las pérdidas de aquellas personas a quienes amó. Ya no están su hermana y su madre, ya no está el conde. A Jean Lidis lo presume muerto y ha tratado de ubicarlo en vano. Amigos y familiares desaparecieron en la guerra y en los campos de concentración nazis. El golpe más fuerte fue recibir un telegrama notificándole que su amada Erika había muerto en Inglaterra. Mariette es feliz, pero el peso de los recuerdos le duelen. Su consuelo, como siempre, es la pintura y el amor de sus animales. Pronto, unos dolores despiertan la alarma. Mariette descubre que está enferma de cáncer. Se recluye, desaparece por completo y no quiere que nadie sepa que se muere. Llama a un escribano de confianza y ya en la cama le dicta su testamento. La gratitud que siente para con Raquel es inmensa. Ella se quedará con el adorado departamento que ha sido su hogar en Argentina y prácticamente con todo lo de valor. Es muy generosa también con sus empleados. Mariette Lidis nació en el Imperio Austrohúngaro en la época de Sisi y se fue desplazando junto con la historia.
Vivió la Primera Guerra Mundial, la Guerra Greco-Turca, el surgimiento del fascismo en Italia, la Bohemia de la República de Weimar en Alemania y el surgimiento del nazismo, la persecución a los judíos, la caída de Francia, el miedo a los bombardeos en Inglaterra. Emprendió un éxodo que la depositó en el puerto de Buenos Aires. Su voluntad férrea y energía inacabable le trajo fortuna. Fue famosa, admirada, amada y muy querida. Y fue completamente olvidada por el establishment del arte, que siempre ha preferido la pintura hecha por hombres. Se atrevió a vivir como quiso. Amó sensualmente a hombres y a mujeres sin culpas, aunque siempre fue discreta, inteligente y sagaz. Mariette Lidis murió el 26 de abril de 1970 a los 82 años y descansa en el maravilloso cementerio de la Recoleta. Este capítulo fue al principio una gran incógnita. Me crucé con su nombre y me llamó la atención de que en Buenos Aires hubo una condesa pintora que yo nunca había escuchado nombrar. Ahora, Mariette es una entidad vibrante y su obra me provoca fascinación. Leo sus cartas y siento que escucho sus pensamientos. Busco dibujos, grabados y libros olvidados que aparecen a la venta. Y si los puedo comprar, son tesoros que guardo con mucho cariño. Ojalá este capítulo de Magistra Vitae contribuya a un mayor conocimiento de un artista singular. Y quizás consigamos que el Museo Sívori exponga las obras de Mariette, así como también que el Museo de Bellas Artes de la ciudad de Buenos Aires saque del depósito el maravilloso cuadro de la malicia y el odio y nos permita a todos el placer de poder contemplarlo. Mariette vivía a través de su obra, y su obra merece volver a la vida. Quiero agradecer la colaboración especial de María Cristina Correa, la esposa del único biógrafo y gran coleccionista de la obra de Mariette, Jorge Correa, cuyo libro es una maravilla. Jorge lo tituló En busca de Mariette Lidis, y gracias a que él buscó, yo la encontré. A la dirección del Museo Sívori, pero especialmente a Mariel Carruba, por honrarme con el privilegio de ver los cuadros de Mariette en el depósito y permitirme mostrárselos a ustedes. La visita ese día fue un momento que nunca olvidaré. Los cuadros tienen energía, viven, vibran, parece que hablan. También agradezco a Julia Cabral de la Fundación Espigas, que resguarda el archivo de Jorge Correa y cuya ayuda fue indispensable para revisar el inmenso material que existe en la fundación. Mariette Lidis fue una fuerza de la naturaleza, fue inclasificable, única. Mujeres como ella fueron aclamadas como ángeles por unos o quemadas como brujas por otros. Pasó por el mundo como una tormenta de verano y luego cayó inmerecidamente en el olvido. Es hora de que la condesa vuelva a brillar. Algunos creen que voy siempre en busca de lo horrible, de lo macabro. Por el contrario, es en esas figuras extraviadas o fantásticas que hay alguna cosa infantil de Dios, algo emocionante. Concentré mis primeros esfuerzos, mi primer interés en los seres pobres, los ancianos, los desposeídos, los criminales, los enfermos. Quería mostrar cuánta tristeza hay en el mundo. Al arte todo lo alimenta, la felicidad tanto como la traición, la voluptuosidad como la decepción, la distancia y la angustia. El arte y el amor son la unión perfecta. La pintura es para mí una pasión, una prisión y un escape.